pero ahora la llevaremos a cabo. Bueno, nosotros el día de hoy vamos a tratar sobre la enfermedad endocrinológica más frecuente, como es la diabetes mellitus en niños, ¿no? Es la patología endocrinológica más frecuente. Entonces, nosotros siempre tenemos que saber, y con esta clase van a poder al final recordar, ¿no? ¿Qué es lo básico que deben de saber para hacer un diagnóstico, ¿no? Y yo siempre he pensado que lo hacemos la historia clínica y siempre les digo a cada uno de los alumnos que ha rotado conmigo, la historia clínica es lo más importante. La anamnesis, ¿no? Y ahí yo creo que está, y el examen físico, ¿no? Desde luego, pero hay que tener mucho cuidado cuando uno hace la anamnesis y sobre todo funciones biológicas, ¿no? Ahí, si nosotros siempre preguntamos las funciones biológicas a un nosotros vamos a poder probablemente diagnosticar una diabetes, ¿no? Yo recuerdo hace años, cuando todavía la emergencia del Hospital Goyeneche estaba en la avenida Goyeneche, ahora está pues en la calle Pau Carpata, ¿no? Entonces vino una niña, ¿no? Y me acuerdo que yo estaba de guardia, no había residentes en esos años, solamente había un interno y había cantidad de pacientes, era cerca a las 7 de la noche, ¿no? Y esta niña vino, ¿no? Presentaba, había el antecedente de que tenía gripe, faringitis, había estado recibiendo amoxicilina y ahora empezó a vomitar, dolor abdominal, ¿no? Nosotros, el interno lo vio, entonces me dice, le digo, tenemos que pasarla a hospitalización porque está vomitando, está deshidratada, hay que hidratarla y hacer todos sus exámenes, ¿no? Entonces, como estaba, era mujercita, la impresión diagnóstica, era tiempo de hepatitis, me acuerdo, por primavera más o menos era. Y dijimos descartar infección urinaria, faringomidalitis, descartar hepatitis y la pasamos. Y nadie preguntó las funciones biológicas, me incluyo. Al no preguntar las funciones biológicas se nos escapó el diagnóstico. Bueno, nosotros ya nos fuimos y cuando regresamos la niña no se podía hidratar, estaba peor, ¿no? Estaba más deshidratada y el asistente que vino igual, ¿no? Le volvía a colocar su medicación y el niño no mejoraba y no mejoraba la niña. Y de repente al interno, a él se le ocurrió preguntarle a la abuelita, porque esta niña estaba a cargo de los abuelitos. Y, y él me contaba, ¿no? Doctora, yo pensé, no voy a hacer una diabetes, era chiquita, tenía 6, 7 añitos, creo. La mamá estaba en Francia y le dice, no, será una diabetes, señora, y antes de enfermarse comía, tomaba agua, sí, tomaba demasiado, y orinaba, sí, orinaba. Imagínense. Si nosotros hubiéramos hecho eso nomás de preguntar las funciones biológicas del ingreso, habría tenido un diagnóstico de diabetes. Efectivamente fue una diabetes mellitus esta niñita. Por eso yo siempre les hago este hincapié, ¿no? Si tú no preguntas las funciones biológicas, de repente se te va a poder pasar, ¿no? Es el único momento en que le preguntas, ¿no? Salvo que la mamá te diga, ¿no? Te diga algo. A ver, la siguiente, por Jimenita. Ya. Entonces, los objetivos, ya saben, conocer la fisiopatología, el cuadro clínico, exámenes auxiliares y aprender un poco del tratamiento. Recordemos que es una patología que vamos a tener que pedir ayuda, ¿no? Nosotros no vamos a hacer de repente el diagnóstico. ¿Quién la va a manejar? Es el endocrinólogo, ¿no? Si es que hay pediatra endocrinólogo ahora. Y aunado al pediatra, a veces se alteran, ¿no? Desde el punto de vista de que, por ejemplo, van a una fiesta infantil, los pobres ya no van a poder comer dulce. ¿Cómo les explico a los niños, no? Cuando todo el mundo come, ellos no pueden comer. La siguiente. Entonces, recuerden siempre, y es la bibliografía, es la siguiente, acá tiene la base amplia es en el Nelson, y solo para decirles que la diabetes mellitus se conoce desde muchos tiempo atrás, ¿no? Incluso antes de Cristo. Dice que, y este nombre, pues,
proviene del griego, ¿no? Que significa a través, pasar a través de un sifón, ¿no? El nombre. Y diabetes, ¿no? Y mellitus, dulce como la miel, ¿no? Me imagino que antes probaban la orina, ¿no? Entonces era gran cantidad de orina y dulce. La siguiente. O sea, miren, años atrás. Esto solo para decirles la embriología, que esto aparece a partir de la quinta semana, ¿no? Aparece, ustedes saben, el páncreas del intestino, ¿no? La yema ventral y la yema dorsal y se juntan y forman el páncreas, ¿no? La siguiente, por favor. Esto para decirles solo la ubicación, ¿no? Vamos a ver que la ubicación, la cabeza, y como ven ustedes, está en la cola cerca del vaso. Es más o menos su ubicación y está en el retroperitoneo, ¿no? Y el cuerpo, y está detrás del estómago, ¿no? Más o menos ahí es su ubicación. Y recuerden que el órgano, el páncreas es, y también es del sistema endocrino, la siguiente. O sea, tiene dos funciones, para que ustedes recuerden. La siguiente. Ya. Entonces, hemos dicho, tiene funciones, ¿no? Entonces, como glándula exocrina, va a estar a cargo de los acinos pancreáticos. ¿Escucha? Dime, Sí, está un ¿se me poco escucha entrecortado. o no? A ver, a ver. Está entrecortado, doctor. Espérate, porque se cerró la puerta, espérate. ¿Y antes estaba bien? Al inicio sí, en la anterior y esta diapositiva está entrecortado. Y ahora, es que la puerta se cerró por el viento. Y ahora, Ahora está mejor. me avisa, sino para bajar al primer piso. Es que me subí al segundo piso. A ver, entonces, ¿me escuchan bien ahora sí? Sí, ahora sí. Ya, me avisas. Entonces, hemos visto que el páncreas tiene dos funciones, ¿no es cierto? Una función exócrina pancreáticos al duodeno, ¿no? Y este está a cargo de los acinos pancreáticos, los cuales a través del conducto pancreático van a drenar hacia el sistema digestivo, ¿no? Al intestino. Y la otra parte, que es la que nos corresponde a nosotros, está a cargo de los acinos pancreáticos. Allí vamos a poder observar que está formado de diferentes células, ¿no? Y está a cargo de islotes de Langerhans o islotes pancreáticos. Y ahí vamos a ver que hay varias células, la alfa, la beta, la delta, que son las principales. La alfa produce glucagón, la beta, la insulina. Esta es la que más debemos recordar. Las células beta, que son las que producen la insulina. Porque cuando veamos en la diabetes tipo 1, la destrucción de estas células va a hacer que no haya insulina y por ende aparezca la diabetes mellitus tipo 1 o llamada anteriormente insulino dependiente. ¿Me escuchan ahora bien? ¿Sí? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a ver la insulina arriba, ustedes saben, que viene a ser una hormona, ¿no? Una hormona que es un polipéptido, ¿no es cierto? Y tiene un receptor que está a nivel de la membrana. El nivel de la membrana, vamos a ver que el receptor tiene una parte alfa y una subunidad beta. Subunidad alfa y una subunidad beta. ¿Y qué hace esto? Al juntarse la insulina con el receptor que está en la membrana celular, van a activar enzimas como es la tirosinoquinasa. ¿Y esto qué va a hacer? Va a permitir que la glucosa ingrese a la célula. Por eso que la insulina va a permitir que ingrese. Cuando no hay insulina, la glucosa no va a poder ingresar y entonces al no poder ingresar, la glucosa va a sufrir este aumento a nivel de la sangre, ¿no es cierto? Y vamos a ver luego todo lo que puede pasar. Entonces, a ver, una activación de la enzima va a permitir que ingrese la glucosa y además haya síntesis de proteínas, síntesis de grasa, ¿no? Y que el niño crezca. Ya, muy bien. Esto solo está en el Nelson.
Solo les puse ahí para ver los diferentes tipos, ¿no? Pero nosotros vamos a solo abordar diabetes tipo 1, diabetes tipo 2 y sobre todo un poquito de cetoacidosis diabética, que es lo que nos importa, ¿no? Recuerden que la diabetes es una enfermedad metabólica crónica y que cursa con hiperglicemia. Eso es lo más importante. Y ya dijimos, la diabetes mellitus tipo 1 se debe a la deficiencia de insulina. ¿Por qué? Porque las células beta han sido destruidas, ¿no? Y la diabetes tipo 2 es resistencia a la insulina, ¿no? Y va a depender también, a veces hay también alteración a nivel de las células beta. Muy bien. Entonces, como ustedes ya habrán escuchado, la diabetes es una enfermedad autoinmune crónica que va a producir destrucción progresiva y selectiva de las células beta, ¿no? Entonces, al no haber, hemos dicho insulina, va a haber toda una alteración metabólica, ¿no es cierto? Tanto de los hidratos de carbono, de las grasas y de las proteínas. Y es por esto que el niño empieza a adelgazar. Ya vamos a ver por qué. Antes llamada insulino dependientes o diabetes mellitus juvenil. Ahora ya no se emplea eso, solo tipo 1 y tipo 2. Estamos en tipo 1. ¿Me escuchan bien? ¿Sí? ¿Están bien? Me interrumpes, por favor. Tenemos hasta las 2. Ah, Creo que le falta poner en el botón tomar el control para que usted pueda pasar las diapositivas. ya. ¿Tú estás pasando o yo estoy pasando? Yo las estaba pasando según lo que usted iba hablando, pero ahora sí, ya las pasó Ah, usted. ya, ya, yo las paso. Muy bien, a ver, ¿dónde estamos? Aquí, acá. Ya, entonces vamos a ver. Esto es importante, la edad, ¿no? De 7 a 15 años, pero cada vez hay más pequeñitos, ¿no? Y les voy a contar una anécdota. Cuando yo era residente, o sea, hace años, miren, yo hice la residencia en el año 93 al 96. Y vino yo en salud, en el hospital Carlos Alberto Seguín, y allí, me acuerdo mucho, vino una niña que en esos tiempos la gente viajaba en tren. Era más fácil llegar en tren que en carretera. Y me acuerdo que esta era hijita de una docente. Creo que tenía un añito y medio, o un año más o menos. Y la mamá lo que decía que estaba haciendo diarrea agua. Así fue. Ingresa con eso, una enfermedad diarreica. Pues. Y nosotros al pasar en la mañana, yo era R1 y tenía el R2, ¿no? Que era otra doctora, y en ese tiempo le habían colocado una sonda vesical. Y en ese tiempo no había esas conexiones completas que hay ahora, como ustedes han visto, ¿no? Sondas con la bolsa colectora aunada. Antes era separada. Y habían esos frascos de vidrio, las dextrosas. Antes las dextrosas venían en frascos de vidrio, ahora todo es plástico. Y me acuerdo que pasamos visita y ella se tropieza con el frasco y se cae la orina al suelo. Y ella lo vuelve a conectar y seguimos pasando. Y después regresamos a ver a la niña cómo estaba y de repente me dice, oye, ¿no se te pegan los zapatos? Sí, ¿verdad, no? Y es así como hicimos el diagnóstico de diabetes mellitus en esa bebita, porque es raro a esa edad. Y era una diabetes, no era una EDE. Y la mamá decía, está haciendo diarrea agua. La señora había llegado como a las 6, 7:30 y recién subió de emergencia y nosotros recién la mirábamos, ¿no? Imagínense. Y recuerden que también todos los pacientes tienen que tener antígenos de histocompatibilidad. Y muchos niños son atacados por las infecciones víricas, virus Coxsackie. Ahora hemos tenido cantidad de niños con virus Coxsackie, el síndrome mano-boca, ¿no? Citomegalovirus, rubiola y parotiditis. Y yo les voy a contar que tenía una paciente, ella, el papá era americano y la mamá era peruana. Y me acuerdo que era como, siempre las virosis les da en el cambio de estación, ¿no? De primavera para otoño, ¿no? O sea, sí, en, en ese lapso, perdón, invierno, primavera, de invierno a primavera. Entonces era como septiembre más o menos. Y la mamá me llamó y me dice, le ha a ver, la voy a ver. Y efectivamente, tiene lesiones en las manitos, en los pies,
y en la boquita. Ya está. Diagnóstico, síndrome de Pie-Mano-Boca. Etiología, Coxsackie. A su casa. Les hablo de aquí a unos 8 meses, sería marzo del año siguiente, me vuelve a llamar y me dice, doctora, no sé qué pasa, porque está tomando mucha agua, come demasiado, es insaciable, me dice, y orina un montón. Uy, le digo, ¿sabes qué? Corre inmediatamente y hazle una glucosa. Y efectivamente la niña está con 250, le digo, y le ha dado diabetes, la mandé al endocrinólogo, y efectivamente, una niñita con diabetes mellitus tipo 1, que felizmente ya se fue a Estados Unidos y ya pues allá es un poco, está muy poco más avanzado toda los dispositivos que ahora les colocan, ¿no? Como reloj biológicos a los niños, que no tenemos acá todavía. Entonces, esta es otra de las causas, fíjense, los procesos virales, ¿no? Y ahí dice, ¿no? Frecuente en otoño e invierno, en cambios de temporada. También algunos que ingieren leche de vaca, pero siempre tienes que entender la predisposición genética, ¿no? Es lo más importante. También si hay citotóxicos, ¿no? Como el aloxano, la estreptozotocina, el pentamidina, el Bacor, que también podrían destruir las células beta, ¿no? Y hemos dicho que se asocia a anticuerpos. Bien, entonces solamente esto para volver a decir virus, a factores ambientales, antígenos de histocompatibilidad, proceso autoinmune, destrucción y diabetes. Ya, ya, vamos a avanzar. Esto, vamos a ver, es la historia natural de la diabetes mellitus. ¿Me escuchan bien? Sí, doctora. Ya, muy bien. Entonces aquí vamos a ver. Este también está en el net. O sea, es la historia natural de la diabetes tipo 1, ¿no? Entonces vamos a ver. En el 1 dice, los factores precipitantes, dice, incluso podrían producirse en el periodo intrauterino. En 2 dice la predisposición genética, es lo que vamos diciendo, ¿no? Es el principal impulsor. 3, los precipitantes puede ser el ambiente, ¿no? Y puede ser los procesos virales, ¿no? El número 4 dice, aunque la pérdida global de células es potencialmente lineal, podría mostrar un patrón recurrente o remitente, ¿no? A veces no se desaparecen al 100% las células beta. 5, la presencia de 2 o más anticuerpos contra los islotes podría representar una diabetes, o sea, siempre va a haber un proceso autoinmune con anticuerpos que van a afectar a las células beta en sus diferentes formas, ¿no? Y va a haber variaciones en la glucosa, ¿no? Si es que a partir de cómo se inician los síntomas, ¿no? En el niño. Y ustedes saben que las concentraciones de péptido C van a ir disminuyendo porque el precursor de la insulina es el péptido C. O sea, cuando el péptido C va disminuyendo, la insulina también va a ir disminuyendo. Y como se dice, ¿no? La masa de células beta van disminuyendo, ¿no? Pero generalmente no siempre se desaparecen al 100%. Entonces, ya saben, la historia natural, ¿no? De la diabetes mellitus implica etapas, ¿no? Autoinmunidad. La autoinmunidad va a ser pérdida progresiva de las células beta y se inicia la enfermedad clínica, ¿no? Puede haber una remisión transitoria, pero la enfermedad luego se establece y puede desarrollar complicaciones. En el niño no vamos a ver complicaciones porque él es pequeñito, ¿no? A lo largo del tiempo, si es que nosotros no controlamos adecuadamente la glucosa, el niño va a tener problemas al futuro, ¿no? Entonces, la fisiopatología, ¿no? Ya que hemos visto que la diabetes mellitus es un estado catabólico, ¿sí? ¿Y me están escuchando bien? Sí, ¿no? Sí, doctora. Entonces, es un estado catabólico, diferente a lo que debería ser en el niño anabólico, ¿no? Por eso el niño pierde peso, ¿no? Destrucción de las células beta y disminución de la insulina. Entonces, como no hay quien, ya hemos visto, no hay quien haga ingresar
cosa va a haber hiperglicemia. Y al haber hiperglicemia, el hígado va a empezar a producir más glucosa, ¿no? Algo contradictorio, por la glucogenólisis y la gluconeogénesis, ¿no? Y cuando hay hiperglicemia y estamos 180 miligramos, entonces aparece una diuresis osmótica, o sea, la glucosuria. ¿Y esto qué va a hacer? Al haber una glucosuria, van a empezar a arrastrarse las calorías, los electrolitos, ¿no? Y el niño también se va a deshidratar, o sea, se va a desnutrir y se va a deshidratar, es por eso que pierde peso. ¿Y esto qué hace? El niño empieza a entrar a un estrés fisiológico. Entonces se activan las hipersecreción de hormonas de estrés, adrenalina, cortisol, ¿no es cierto? Y esto va a contribuir aún más a la descompensación metabólica. Todo esto, o sea, la disminución de la insulina y aumento de las hormonas contrarreguladoras, hace que los lípidos, colesterol y triglicéridos aumenten y se empiecen a formar los cuerpos cetónicos. Y de ahí se va a producir la cetoacidosis diabética, que le vamos a unas palabritas, pero no es nuestro tema, les voy a decir. Entonces, recuerden las manifestaciones clínicas, las 4P, ¿no? Poliuria, polidipsia, polifagia y pérdida de peso. Eso es importante que siempre lo recuerden. ¿Y dónde lo vamos a encontrar? Cuando hagamos las funciones biológicas. Si nosotros no preguntamos las funciones biológicas a un niño, es probable que se nos pase toda esta gran información. Y de repente estemos pensando que pueda tener el niño y de repente es una diabetes, ¿no? Porque en eso se reduce todo, ¿no? Poliuria, y a veces también hay que tener muy en cuenta cuando el niño no se orinaba en la noche y empieza a orinarse. Algo está pasando, ¿no? Puede ser por estrés, puede ser porque tuvo mucha preocupación o realmente también porque tiene una infección urinaria o puede ser también porque estamos frente a una diabetes. O sea, nunca se olviden las funciones biológicas. Esto es importante que se aprenda. Criterios diagnósticos de intolerancia a la glucosa y la diabetes mellitus. Vamos aquí. Intolerancia a la glucosa. Yo le tomo una glucosa en ayunas a un niño y está entre 110 y 125, debo sospechar. Podría tener una intolerancia a la glucosa. Y si la glucosa plasmática a las 2 horas después de la prueba de tolerancia a la glucosa es más, entre 140 y menos de 200, podría estar frente a la intolerancia a la glucosa. ¿Y cuándo hacemos el diagnóstico de diabetes mellitus? Siempre con los síntomas, ¿no? Que sospechemos, las 3P, poliuria, polidipsia, polifagia, pérdida de peso, aunado a que nosotros tenemos que pedir una glucosa, porque ahí es donde vamos a encontrar nosotros si el niño tiene o no diabetes, ¿no es cierto? Si estamos, por ejemplo, en emergencia y le pedimos una glucosa al azar y nos sale más de 200, entonces estamos frente a una diabetes, ¿no? Si le tomamos una glucosa en ayunas y está más de 126, también haremos el diagnóstico. O si hacemos la prueba de tolerancia oral a la glucosa a las 2 horas y nos sale más de 200, ¿no? No quiere avanzar, no sé por qué pasó. Ya. Ya cambió, doctora. Y el diagnóstico, ¿no? Ya, el diagnóstico. Entonces vamos a ver, o sea, al yo sospechar que tiene poliuria, polidipsia, polifagia, yo tengo que pedir una glucosa. Y obvio que me va a salir una glicemia alta. Si estoy en emergencia y quiero algo rápido, usaremos las tiras de hemoglucotés, ¿no es cierto? También si yo pido un examen de orina y me sale glucosa en la orina, ¿m? O si encuentro cuerpos cetónicos, ¿no? Cetonuria, también sospechar. Y el péptido C, recuerden, ¿no? Que es el precursor de la insulina, ¿no? Y este va a estar disminuido. Y también si es que hago anticuerpos, y si están presentes, pero en nuestro medio es casi difícil de que nos hagan esto, pero incluso los pueden mandar a Lima, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada que tenemos que hacerla siempre. Ya. ¿Cuáles serían los objetivos del tratamiento? Que haga una normoglicemia, ¿no es cierto? Aquí miren, lo óptimo es que en ayunas preprandial estén 70 y 140, 2 horas, pues
120 y 180. Al acostarse 120 y 160, en el nocturno 80, 160, ¿no? Y la hemoglobina glicosilada se mantenga en menos de 7,5. Es por eso que a los pobres niñitos hay que estarles tomando cada momento los hemoglucotest, ¿no? Entonces, a raíz de esto hay que hacer el control, ¿no? Por lo menos hasta que el niño se estabilice. Antes de las comidas, después de las comidas, al acostarse a medianoche cuando hace ejercicio, o cuando se sospecha también que la glucosa está baja, cuando se está la glicemia alta, o cuando hay algún factor intercurrente, como una enfermedad, ¿no? Entonces, recuerden, la insulina es lo que vamos a tener que administrar, ¿no es cierto? Diabetes mellitus tipo 1, le falta insulina, entonces, ¿qué tenemos que colocar? Insulina, ¿no es cierto? Entonces, vamos a ver que hay insulina de acción rápida y la de acción retardada, ¿no? La acción rápida y retardada también existe la infusión subcutánea continua de insulina, ¿no? Que ese es como relojes biológicos que les van inyectando, ¿no? De acuerdo a lo que necesita el niño, ¿no? Remeda exactamente la, la producción de insulina por el páncreas. Entonces, siempre hay que trabajar con bueno, el endocrinólogo, ¿no? Es el que está a cargo de esto, pero nosotros tenemos que saberlo, ¿no? Y con la nutricionista, porque es importante ver la cantidad de comida, la cantidad de calorías que debemos administrar al niño, ¿no? Para que el niño siga subiendo adecuadamente de peso, ¿no? Entonces, las necesidades basales, vamos a hacerlo con los análogos de acción prolongada, o sea, lo basal, ¿no? Acción prolongada, ¿no? La ingesta con los análogos de acción rápida, ¿no? Ya. Entonces vamos a ver que análogos de AAR es análogos de acción rápida, AAP es análogos de acción prolongada. En de acción rápida tenemos la Lispro, que es la que más se usa, aspartico y glulicina. Y la prolongada es la glargina y la detemir, ¿no? Miren, la de acción, la Lispro son de inicio rápido, de 15 a 20 minutos, ¿no? Lispro, aspartico y glulicina. Y el nivel alto alcanza más o menos a la media o hora y media, casi todos, ¿no? Y la duración es corta, 3 a 4 horas. En cambio, en los de acción prolongada, aquí, la glargina y detemir, su inicio es más largo, ¿no? De 90 minutos, ¿no? Y presentan poco pico porque tienen que tener un basal, ¿no es cierto? Y la duración es generalmente 22 a 24 horas. Los análogos de acción rápida ya dijimos, ¿no? Son Lispro, aspartic y glulicina. Todos poseen perfiles semejantes, ¿no? Como hemos visto, su inicio de acción es corta, 15 a 20 minutos, dura más o menos 3 horas y se administra 15 o 20 antes de la ingesta, ¿no? Lispro está autorizada para todas las edades. Aspartica, mayores de 2 años, y glulicina, mayores de 6 años, ¿no? Y los de acción prolongada, detemir y glargina. Ya saben que arremeda la producción basal, ¿no? De la insulina. Y todos se administran por vía subcutánea. ¿M? Y se dan generalmente una vez al día, ¿no? Rara vez 2 veces al día. Y siempre hay que dosar, ¿no? De acuerdo a las necesidades individuales. Por eso, cada niño es único y tiene que ser visto por el endocrinólogo y ser seguido estrictamente, ¿no? Ya. Los requerimientos de insulina, entonces, va a depender de muchos, del paciente, ¿no? Y de muchos factores, ¿no? De la función residual que tenga, porque unos van a tener mayor cantidad de reserva y otros no. De la sensibilidad a la insulina y también de la edad, del peso, del estado, de la edad del niño, o sea, el estado puberal, ¿no? La duración, la fase, cuánto tiempo tiene la diabetes, ¿no? El ejercicio, si alguna enfermedad intercurrente está produciéndole al niño. ¿Ya? Y la dosis de insulina, ¿no? En niños prepúberes, generalmente 0,7 a 0,9 unidades por kilo por día. Durante la pubertad es 1,2 a 1,5 por kilo por día. Raro, aumenta más de 2. Y después de la pubertad baja, ¿no? A 0,65 o 0,8. ¿Mm? La distribución, ¿no? Ya saben,
que la insulina, la secreción basal va a estar a cargo de la de acción prolongada, ¿no? Y la prepandreal a cargo de la acción rápida, ¿no? Los requerimientos de insulina basal generalmente son el 30-40% de la dosis total, quiere decir que el 70-60% pertenecen a la de acción rápida. Ya, esto es la infusión subcutánea de insulina, ¿no? Son bombas de insulina, dispositivos que exactamente igual que un páncreas remiten la infusión de la insulina de forma continua en el tejido celular subcutáneo. Recuerden que la insulina se coloca en el tejido celular subcutáneo. Por eso que los niñitos pues continuamente se les está colocando, imagínense, entre más pequeñitos ellos no van a entender por qué les están colocando, ¿no? Imagínense, como les dije, se van a una fiestita infantil, todo el mundo come su torta, come caramelos, todo lo que les ofrecen a los niños, han visto, ¿no? Pobres no pueden comer. Ese es el gran problema, ¿no? Entonces, ya saben, las necesidades calóricas siempre tenemos que estar de la mano con la nutricionista, ¿no? O sea, tenemos que calcular el requerimiento calórico. Segundo, la distribución calórica. ¿Recuerdan cuando hacíamos en pediatría 1, no? Acá nuestra distribución calórica es parecida, pero les dan un poco más de proteínas, el máximo 15%, hidratos de carbono 55 y grasas 30%. ¿Y cómo hacen la distribución? En el desayuno les dan un 20%, en la comida también 20%, en la cena 30%, y a media mañana, a media tarde o en la noche 10%, ¿no? Eso también es variable de acuerdo a que como niño, ¿no? Eso es variable. Recuerden siempre, tenemos la dieta es importante, y hemos dicho. Segundo, el ejercicio y la insulina, ¿no? Que es para los niños con diabetes mellitus tipo 1. Solo para decirles ciertas, lo que van a hacer en pediatría 3, la cetoacidosis diabética. ¿Le acuerdan la niñita que yo les conté al inicio de la clase? Esa niña tuvo acidosis diabética. La glicemia, el pH empezó a disminuir, el bicarbonato igual, y entró en cetoacidosis diabética, ¿no? Y vamos a ver ahorita cómo es que se produce, ¿no? Entonces recuerden, va a haber hiperglicemia, va a haber cetonemia, cetonuria, recuerden, ¿no? Que ya está más complicándose el niño, ¿no? Generalmente la mayor parte de niños con diabetes mellitus tipo 1 debutan con cetoacidosis diabética, ¿no? No así los de diabetes mellitus tipo 2, que es menos frecuente, ¿no? Y esto solamente también está en el Nelson, es solo para la clasificación de la cetoacidosis. Recuerden, cuando un niño tiene sospecha de cetoacidosis, vamos a ver ahorita por qué se produciría y cuáles son los síntomas. Tendríamos que pedirle siempre un AGA, ¿no? Donde es importante que veamos el CO2 y el pH del niño, ¿no? Ya saben, entre el pH va disminuyendo, el compromiso es mayor, ¿no? Si el CO2 va disminuyendo igual y también si el niño empieza a presentar alteraciones de conciencia. De eso se trata este cuadrito. Pero como les digo, es para que ustedes sepan, ¿no? Entonces vamos a ver por qué se produce la cetoacidosis diabética. Ya hemos visto, no hay insulina, ¿no es cierto? O perdón, déficit de insulina. Entonces, ¿qué se produce? La glucogenólisis o acá está, glucogenólisis o la gluconeogénesis, ¿no? ¿Y qué va a hacer esto? Recuerden, como no hay quien permita el ingreso de la glucosa a la célula, entonces el hígado empieza a producir más glucosa, más hiperglicemia, ¿no? Se sube la cantidad de glucosa en sangre y hemos visto, más de 180 miligramos, empieza la diuresis osmótica, entonces el niño empieza a orinar, y orina y empieza, y que va a haber deshidratación. Y si es bastante, el niño va a empezar, pues, puede ser hipovolemia, incluso entrar en shock, ¿no? Si es que no se le atiende en forma rápida, ¿no? El déficit de insulina también va a hacer que se produzca la cetogénesis, o sea, hepática, o sea, producción de lípidos y hacer la lipólisis, ¿no? Entonces, ¿qué va a haber? Hipercetonemia y acidosis metabólica, ¿no? Por cantidad de los lípidos que van siendo, se empieza a presentar lipólisis, ¿no? Entonces, acidosis metabólica. Y el niño entra en deshidratación, hipovolemia y shock. Y muchas veces de estos niños, ese es el
cómo van a recibirlos ustedes, ¿no? A veces ni siquiera viene hidratado y ustedes si no preguntan las funciones biológicas, puede ser que no sepamos, ¿no? Por eso todo niño con compromiso de conciencia en emergencia debemos de pedirle hemoglucotest. Siempre esa es la norma, porque puede ser que sea una hiperglicemia, ¿no? O también una hipoglicemia, no sabemos de lo que esté pasando con el niño, ¿no? Pero siempre debemos de pedir. Niños con problemas, alteraciones de conciencia, pedir hemoglucotes para todos, independiente de lo que pensemos. Factores desencadenantes. Miren, puede ser en el caso de la chiquita que les hablé, la niña había estado con faringoamigdalitis, o sea, había estado con infección. O sea, puede ser infección, traumatismos, cirugía, shock, conflictos emocionales. Esta estaba sin la madre estaba en Francia y estaba a cargo de los abuelitos, puede ser. O drogas, ¿no? Que afectan el organismo. Miren, corticoides también puede producir, ¿no? Y inadecuada concentración de insulina. Entonces, las manifestaciones, ¿no? Siempre ustedes van a preguntar, no va a haber una cetoacidosis diabética si no hay poliuria, polidipsia o polifagia, ¿no es cierto? Y el niño va a tener cefalea. Esa niñita, la que vi, ¿no? Es que le comenté, tenía dolor abdominal, náuseas y vómitos, ¿no? Pero nos olvidamos, puede preguntar, lamentablemente, las funciones biológicas. Y me incluyo yo. Teníamos tantos pacientes y era así, y estábamos recontra cansados, estaba terminando la guardia y nos olvidamos, ¿no? Si hubiéramos preguntado, hubiéramos hecho el diagnóstico, ¿sí? Ya. Entonces, y hemos visto cefalea, dolor abdominal, náuseas, vómitos, hipotensión, ¿no? Es chico que está deshidratándose, deshidratación, y hemos visto por qué respiración de Kussmaul por los cuerpos cetónicos, respiración rápida, profunda, y ese olor afrutado, ¿no? Y esto, disminución de la función neurocognitiva, ¿no? Empieza a haber compromiso de conciencia en el niño. ¿Y qué debemos de pedir? A la cabeza, glicemia. También podemos pedir fósforo, calcio, electrolito. El AGA es lo más importante, globina, ácido láctico, urea, cetonas, incluso un electrocardiograma, ¿no? ¿Qué alteraciones podríamos pensar? Hiponatremia, hipopotasemia, acidosis metabólica, hiperosmolaridad, ¿no es cierto? Recuerden que estamos con la glucosa alta, ¿no? Esto no se ve muy bien, pero ¿de qué trata esto? De cómo lo vamos a tratar, ¿no? Entonces, vamos a ver qué es lo primero que vamos a hacer. Cuando un niño viene deshidratado, ¿qué debemos hacer? Hidratarlo, ¿no es cierto? Es lo primero que debemos hidratar. ¿Y con qué lo vamos a hidratar? No vamos a poner pues dextrosa. ¿Con qué tendríamos que hidratar? Con solución salina, ¿no? Y darle la resucitación hídrica, que es centímetros por kilo, ¿no? Le podemos dar 1 o 2 bolos y luego ponerle la insulina cristalina, ¿no? Eso es lo más importante de esto. Esto es para pediatría 3, pero lo que yo quiero es cómo lo hidrataría, ¿no? Con solución salina, ¿no? Y luego colocarle la insulina. Y una vez que empieza uno a colocar insulina, estos niños generalmente hacen hipopotasemia, ¿no? Entonces tenemos que ponerle potasio, cantidad de potasio, ¿ya? Eso lo van a hacer bien amplio en pediatría 3, pero es lo que quiero darles ese mensaje. ¿Con qué lo vamos a hidratar? Recuerden, está deshidratado, cloruro de sodio, insulina y potasio. Ahora vamos a ver un poco sobre la diabetes mellitus tipo 2. Ah, les voy a contar el otro caso que tuve cuando yo estaba trabajando. Después que hice la residencia, me fui a trabajar al hospital de Aplá, en Majes, y vino un chiquito, me acuerdo mucho. La mamá, como lo presentó, dijo, mire usted, mijito, era una señora de pollerita que vivía en las alturas de Porcotahuasi. Y pues, miren, el hospital de Aplao es un hospital que los niños son queridos de 3 provincias, Castilla, Condesuyos y La Unión. Creo que era de Cotahuasi en las partes altas. La señora era analfabeta y trabajaba midiendo vientos. Yo no sé qué haría. No, no. O sea, ella me explicaba que tenía que ver cómo está la dirección del, algo así era, pero con vientos, ¿no? Y era analfabeta, pero una persona inteligente, solo que no había tenido la oportunidad de aprender, ¿no? Y eso era su misión, pero tenía que subir lejos y tenía que irse todo el día y regresaba en la noche. Hacía el y tenía un solo hijito. Y este chiquito
lo trae, ¿no? Entonces me dice, mire doctora, no sé qué le pasa a mi hijo, así en su forma de hablar. Este chico es un hueso y pellejo. ¿Come? No tiene idea, doctora. Mire usted, cuerpo mal agradecido, ¿no? De receta a mí, y le pregunté, ¿come? O sea, funciones biológicas, acuérdense, come harto. Y adentro me dijo, ¿no será que orina también mucho y por eso está así? Entonces le pregunté, ¿no? Y orina, uy, doctora, orina un montón. Y toma agua, sí, que es insaciable. Uy, Dios mío, dije, esto es. Nuestro hospital no te... ¿no? Entonces le hice, está estable el niño, le hice referencia y lo mandé al Honorio Delgado. ¿Y qué creen? Salió que era una diabetes mellitus tipo 1. Al niñito regresó, lo hospitalizaron, lo estabilizaron, ¿no? Le dieron todo su tratamiento. Y la mamá recibía insulina y tenía que colocarse, ¿no? Y la mamá aprendió muy bien. Era analfabeta, pero muy inteligente. Y ustedes saben, en esos sitios altos no hay pues, terapia psicológica, no hay, ella tenía que regresar, nos lo mismo nosotros, y a veces se regresaba así, a veces mandamos donde el endocrino, varias veces la controlamos, ¿no? Y un día regresa ella solita. Y le digo, tu hijito, ¿lo has dejado? No, doctorita. ¿Qué pasó con? Se murió. ¿Qué pasó? Dice que ella se fue a ver los vientos, que tenía que, de eso vivía y, y trabajaba de eso, no sé cómo lo informaba. Bueno, el cuento es que se fue y se le pasó el tiempo y no regresó pues esa noche, regresó al día siguiente. Pero el chiquito le decía, mamá, ¿por qué tanto me tengo que clavar? Yo no quiero. Dice que todos los días le decía eso. Y probablemente la mamá le enseñó al niño, ¿no? Eran los dos que vivían solos. Le enseñó a inyectarse insulina. Y lo más probable es que no se inyectó, ¿no? Y el niño falleció, ¿no? Eso nos contaba la mamá. Esa es una que yo pude ver. Le estoy contando a todos los niños que he visto. También hemos visto más, ¿no? Ya en el hospital acá. Pero son los casos que a mí me acuerdo, ¿no? De esos casos de los 3 niños que les he contado. De las situaciones diabéticas que vino la niña de Estados Unidos, que pareció un Coxsackie, y este niño, que era psicológico, ¿no? Recuerden, ella estaba trabajando en Cotahuasi, si para llegar a Cotahuasi antes era 15 horas, y de ahí todavía era adentro, iba hacia 4.000 metros, no sé si iba a pie la señora, ¿no? Y regresaba. Imagínense, así es como trabajan en otros sitios, ¿no? Bueno, hasta aquí diabetes mellitus tipo 1, recuerden, la cetoacidosis diabética, que es una presentación que puede debutar un niño con diabetes mellitus tipo 1. Ahora vamos a ver un poco más, es menos frecuente diabetes mellitus tipo 2, ¿no? Ya saben que es una enfermedad que se caracteriza por resistencia a la insulina y también puede haber deficiencia relativa, ¿no? Y todo esto, ¿qué va a hacer? Que haya hiperglicemia en el niño. Esto es más de los niños más grandecitos, ¿no? Recuerden, los otros niños eran menores de 10 años, son niños de 10 años y los adolescentes, ¿no? Hasta los 18 años, antes de cumplir los 19 años. Y es más frecuente, dicen, los adolescentes afroamericanos, hispanos, blancos, ¿no? Y recuerden, la obesidad siempre está de por medio. Y lo peor, escasa actividad científica, perdón, actividad física. Nosotros ahora vemos que los niños ya no salen a jugar como antes. Yo me acuerdo, en Navidad. Era Navidad y todos los chiquitos salían al parque montando su bicicleta, con su pelota, con su muñeca, con su soga, con lo que le habían regalado. Ahora es Navidad y nadie sale. Todos están con los celulares, imagínense, con las tablets, ¿no? Cada vez es todo más virtual. Y es lo que no debemos, y estamos viendo que los niños cada vez están siendo más obesos, ¿no? Y peor en la pandemia, ¿no? Yo he visto varios chiquitos que tenían peso normal y de pronto han salido de las tablas, obesos los niños. Y la mamá dice, es que doctora daba miedo sacarlos, es cierto, ¿no? Y que estaba todo el día y quería comer, y estaba comiendo todo el día el niño. Entonces, recuerden que para la diabetes mellitus tipo 2, prevenirla y tratarla, lo más importante es la actividad física y la dieta que le hagas al niño. Recuerden, a ningún niño se le hace bajar de peso, solo se le mantiene, porque él va a crecer y va a entrar a sus curvas normales, ¿no? Salvo que sea un niño
muy, muy gordito, ¿no? Como tuvimos un nieto que pesaba 90 kilos y para su mala suerte vino por pancreatitis, ¿no? El chiquito tenía como 13 años, 12 años. Nosotros nos quedamos asombradísimos. Incluso este niño entró a UCI, ¿no? Porque tuvo una pancreatitis grave. Felizmente el niño no falleció. Y en ese interín, que estuvo 1 o 2 meses, creo, bajó 20 kilos el chiquito y seguía bajando. Y él decía, ya me veo esbelto, doctora, no, ya estoy mejor. ¿Cómo he pesado tanto? Él mismo decía, ¿no? Era un chiquito, imagínense. Y siempre le decimos a las mamás, ¿no? Que generalmente la culpa es de la familia, de quien le da de comer al niño, ¿no? Entonces siempre todo eso tenemos que estar viendo ustedes. Cuando sean internos de serumistas, siempre aconsejar a la mamá, ¿no? Ahora las mamás les dan en las loncheras todo lo que es comida, ¿qué se llama? Es chatarra, ¿no? Les ponen su paquetito de galletas, sus frugos, ¿qué más? Hasta hojuelas, todo eso, ¿no? Cuando hay tantas cosas, estamos en un país tan rico que tenemos cuantas cosas para comer, ¿no es cierto? Es hasta las 12:30, ¿no? Jimenita, Sí, doctora, pero Jimena, se podría acabar un poquito antes porque un la, poquito. Sí, la sí, 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 doctora sí. está esperando. Ya, ya. Entonces, en la diabetes mellitus tipo 2, vamos a ver todo esto. Ya. Ya hemos visto que la etiología es desconocida y resistencia a la insulina y bueno, la insulina da el hiperinsulinismo. Entonces, hacemos un dosaje, la insulina va a estar aumentada, ¿no? Y esto hacer que el niño, si le tomamos la presión arterial, esté alterada, hay irregularidades del ciclo menstrual. Si son mujercitas, siempre tenemos que hacerles para ver si es un ovario poliquístico, ¿no? Y siempre ver la cantosis nigrica, ¿no es cierto? Esa cantosis pigmentaria que se presenta en el cuello, ¿no? A ver, vamos a ver, aquí está. En el cuello, los pliegues, uy, a veces no quiere pasar, no sé por qué. Ahí ya se pasó, ¿ves? Esperen, esperen. Es que mi mouse se ha malogrado y estoy con esto y no. ¿Me ayudas, Jimenita, mejor? A ver, no puedo. Me pasa la siguiente. Jimena, pues se ha trabado, esto no quiere. ¿En la historia natural, doctora, o la imagen? Jimena, a ver, ayúdame. Se ha trabado el. Sí, doctora, ¿a la historia natural de la Catosis enfermedad o a la nigricans, a ver, imagen? busca. A la imagen, para Ya que está en vean. imagen. Pues no sé por qué, qué pasa. De ahí no quiere avanzar. A ver. Ya, ahora sí. Ahí está, ¿no? La Gricans, ¿no? Que hay que ver, a veces las mamás dicen, no sé, doctorita, le sale como especie de chuñito, y ellas le soban con su piedrita, pome, si no, y esto puede ser en las axilas, en las ingles, en el cuello, ¿no? Siempre hay que buscar. Y esto podría hacernos sospechar, por esto que tenemos que ver, ¿no? Siempre entonces estos niños gorditos, ya. Entonces la historia natural de la diabetes tipo 2, recuerde, ¿no? Sensibilidad a la insulina. Vamos a ver acá. ¿No? Sensibilidad a la insulina. Los factores de riesgo, ya les he dicho, obesidad, los niños que están muy gorditos tenemos que tener mucho cuidado, ¿no? Malos hábitos alimenticios, ¿no? Todo esto va a hacer que haya resistencia a la insulina y haya hiperinsulinemia. Y esto mismo puede hacer que se pueda agotar las células beta y haya deficiencia relativa de las células beta y falta las células beta, ¿no? Todo esto va a hacer que el niño entre en la diabetes tipo 2. Ya. En los aspectos clínicos vamos a ver,
va a haber ganancia excesiva de peso, que ten mucho cuidado, el niño se vuelve asténico, no quiere hacer ejercicios, puede existir poliuria o polidipsia, o como no, puede haber glucosura, por eso es importante pedir un examen de orina, ¿no? Para ver si encontramos, tenemos que sospechar, puede haber cetonuria también, y la cetoacidosis diabética ya hemos dicho que es rara. Todo. Entonces, a los niñitos a esta edad hay que hacerles el índice de masa corporal, ¿no? Para la edad. Después hay que tener siempre presente los antecedentes familiares, ¿no? De los padres o familiares cercanos, antecedentes raciales, ¿no? Es importante. Enfermedades sociales insumílicas, tiene alguna alteración a nivel aumento de los triglicéridos, ¿no? Es importante también ver los antecedentes de diabetes gestacional o diabetes en la madre. Ya. Nuevamente, dice, esto no es mucho control de la diabetes. Ahora, no. Y en cuanto a las guías de nutrición, ya saben, todo esto tenemos que ver con la nutrición. Importante es recomendar, ¿no? Dieta, bajar mucho todo lo que es carbohidratos, ¿no? Azúcares en los niños, ¿no? Y todo esto generalmente tenemos que hacer la consulta a la nutricionista. Y en el tratamiento, generalmente, la diabetes tipo 2 tiene que ser tratada con dieta y ejercicios. Rara vez se usa, ¿no? La metformina, pero si es necesario va a tenerse que dar. ¿Ya? Muy bien. Ya. Y esta es una pintura de Botero, ¿no? Él siempre le ha gustado hacer todo así en figuras robustas. Tiene hasta sus mascotas, todo en eso. Lo encontré. Muy bien, ¿alguna pregunta? Muy bien, entonces.